En el país de las controversias, otra que tiene que ver con un proyecto sobre el derecho a la protesta y a la manifestación. Ha dicho el representante Hernán Cadavid que se va a limitar el actuar de las autoridades, que se le va a conceder un espacio obligatorio a réplica a los manifestantes en medios de comunicación. Representante Hernán Cadavid, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol Radio. Bueno, Gustavo, aquí en una nueva controversia, pero muchas gracias a usted por el espacio. ¿Cómo es el asunto de la limitación en el actuar de las autoridades en este proyecto, si eventualmente se convierte en ley de la República? Pues Gustavo, ha presentado la bancada del Pacto Histórico un proyecto para, en teoría, regular el derecho fundamental a la protesta. Está ahí todo bien y yo creo que nadie puede estar en contra de que haya garantías para manifestarse en este país. Pero cuando uno empieza a hacer una revisión del articulado se encuentra varias perlas y muy preocupantes rápidamente. La primera toca los medios de comunicación. Y es que estaría obligando a un medio de comunicación a tener que permitirle derecho a réplica, como si se tratara de un partido político o cualquier otra actividad, a manifestantes que consideren que, por ejemplo, Caracol Radio informó lo que no era preciso. Entonces Caracol tendrá que permitirle derecho a réplica en las ocasiones que ellos lo soliciten. Yo creo que eso toca con el derecho a la información. Una cosa es la rectificación, otra cosa es la réplica. Y dos elementos muy preocupantes adicionales, Gustavo, tienen que ver con el accionar de la fuerza pública. Y es que el articulado trae dos aspectos muy preocupantes. Uno, que no puede haber más número de policías que número de manifestantes en la calle. La pregunta es, ¿a qué manifestante pacífico le preocupa cuántos policías haya en una esquina de una ciudad? Pero más preocupante aún es que están solicitando los nombres y la identificación de todas las personas comandantes que estén en el marco de una protesta. Y tercero, los obliga a anunciar previamente, escuche esto Gustavo, cuando vaya la Policía Nacional a hacer un acto de intervención para controlar el orden público. Así que de manera que en un disfraz de regulación de derechos están maniatando a la policía. Representante, sobre ese caso específico, usted que conoce el texto a profundidad, también está contemplado que quienes adelanten la marcha digan cuánta gente va a ir, hagan un listado de las personas que estarán con su cédula y su identificación, o solamente de los policías. Solamente los policías, pero además, Gustavo, póngase usted en el escenario de una protesta, donde haya un desmán, una actuación de estos violentos, y entonces ¿a qué hora reacciona la policía? ¿A qué hora dice, no, es que nos salieron 80 o 100 personas más, y entonces hay 3 policías porque no puede haber más, según la ley? Entonces, ¿dónde está la integridad de los bienes públicos, privados, la misma integridad de la policía, del orden público en una ciudad? Así que yo creo que esto es un proyecto muy preocupante y que parece tener unas motivaciones más de quienes alimentan la protesta violenta disfrazados en la protesta pacífica. A nadie más. Yo estoy seguro, Gustavo, a usted o a mí o a cualquiera que esté escuchando este programa, que quiera salir a manifestarse pacíficamente, no está preocupado por cuántos policías salen a la calle. Representante, ¿quiénes están promoviendo esta reforma? El Pacto Histórico, ellos acaban de radicarla hace 2 días y tiene la autoría principal o coautoría pues del representante Alirio Uribe, persona a la que respeto, discuto con él francamente en la Comisión Primera de la Cámara, pero le he dejado saber de manera respetuosa que está tremendamente equivocado. Ellos son los autores de este proyecto. Ahora, representante, faltaba más y no es por una defensa de los medios, ni mucho menos. Claro que nosotros siempre oímos las voces de la gente que protesta, que sale a las calles, aunque con tremendos matices, porque hay muchísima gente que sale y no todo el mundo puede salir en medios. Pero ¿cómo se haría esta especie de derecho de réplica? ¿Cómo se pediría y qué obligación tendría el medio? No, pues según cómo está redactado el articulado, Gustavo, que es de las alertas más, sensibles que nosotros encontramos. Pues lo que podría estar sucediendo es que Gustavo Gómez de Caracol Radio dijo que los marchantes X o Y. Y entonces el manifestante solicita el derecho a réplica, no a rectificación, a réplica dentro del espacio de Caracol Radio, a entrar a los micrófonos de Caracol a decir lo que él quiera decir, porque considera que el medio de comunicación informó lo que no era. Yo creo que eso es restrictivo de la libertad de información. Y entonces, además, puede estar poniendo en un aprieto no solamente medios públicos, sino privados. Así está dispuesto el articulado. Entonces, vamos a la práctica. Alias 19, hoy privado de la libertad por estar en la primera línea con delitos probados por la justicia.
Entonces, en otro momento, simplemente él considera que se tiene que meter a Caracol porque él tiene que pedir una réplica. Esto es bastante preocupante y nosotros pensamos que eso no debe ser así. Por eso hemos presentado esas alertas también, Gustavo, porque creo que se les fue la mano y se les está pretendiendo ir la mano desde hace un buen rato a estas personas dentro del Congreso. Representante, ¿qué pasa según este proyecto con los manifestantes que incurren en conductas violentas durante estas protestas? Nada, es uno de los temas. Gracias por tocar ese aspecto. Uno de los temas que he tenido la oportunidad en estos últimos 2 días de evidenciarles, y es decir, ustedes aquí están haciendo una extensión absurda y lógica de derechos, pero no tocan un solo deber. La respuesta a ellos es que no, es que esto no es un proyecto para regular deberes, pero perdonen. O sea que permita todas las garantías, pero no hay una sola exigencia para ver cómo se controla un encapuchado, a ver cómo responde por los bienes públicos y privados cuando hay una destrucción de una marcha que se convoca por una organización que sea reconocida. Entonces, el modo de operar es siempre decir, no, nos infiltraron, ellos no hacen parte de la protesta. Por un lado marchantes y por el otro lado destruyendo. ¿Qué pasa cuando dirigen esos discursos de odio contra un sector específico del sector privado, de la prensa? Ustedes saben que hay colegas de ustedes que han sido objeto de ese ataque cada que hay una marcha, especialmente en Bogotá por ese tramo de la Caracas y otras más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Ninguna, no toca un solo deber. Aquí se son felices extendiéndose en derechos, ni un solo deber. Representante, muchas gracias. Una importante advertencia de este proyecto de discusión en el Congreso sobre el que estaremos pendientes todos los medios de comunicación en Colombia. Muy amable y buen día para usted.